Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hacer la técnica de la pieza peor ubicada. ¿En qué consiste esta técnica? Muchas veces cuando jugamos una partida de ajedrez no sabemos qué pieza mover en ciertas situaciones. Para eso vamos a utilizar el principio de la pieza peor ubicada. ¿Cómo hacemos para mejorar nuestras piezas? Vamos a ver acá un ejemplo, una partida. Esta es una apertura hipermoderna. Recuerden, cuando se empieza con el caballo F3, es una apertura hipermoderna porque puede convertirse en una apertura peón de rey, peón de dama, puede convertirse en una apertura inglesa y es una apertura muy flexible. La ventaja es que las negras ya no pueden jugar E5 porque perderían este peón. Le obligo a las negras que jueguen D5, C5 o cualquier otra jugada. Jugaron también F6 y como ustedes pueden ver, esto se ha convertido en una apertura inglesa. El objetivo es controlar la casilla D5. C5 está jugando simétricamente, caballo C3, D5. Y acá, por supuesto que también pueden capturar aquí, pero ocurre que cuando capturan ahí, la dama sale al centro. Si capturan ahí, no es tan bueno porque la dama sale al centro y no hay ninguna pieza que rechace a la dama. Las negras se quedarían con dos piezas en el centro. Entonces recuerden que es muy importante siempre quién tiene mayor número de piezas en el centro. Así que las blancas jugaron E3 y pueden en cualquier momento sacar el alfil ahí para atacar al caballo o un posible jaque también. E6 para defender al caballo, D4 y alfil B4, es una clavada. Dama C2 para defender al caballo y algo muy importante que la dama se ubica en una diagonal donde controla muchas casillas. Si las negras hacen enroque corto, entonces la dama ahí va a tener mucho ataque contra el peón de H7. Entonces, este principio de mejorar las piezas me indica cuál es la pieza que debo mover, cuál es la que es más urgente. Aquí la dama, y ya me estoy anticipando para atacar en H7. Caballo C6 y alfil D2. Ahora alfil D2 y las blancas pueden hacer enroque largo o también enroque corto. Enroque corto, A3, obligamos a ese alfil a que se defina, vuelve a E7 y alfil D3. Y ahora el alfil era la pieza peor ubicada y es necesario que la dama y el alfil juntos empiecen a presionar sobre el peón de H7. Dama y alfil están presionando. Y aquí vemos que las blancas tienen más ataque, es muy importante, controlan mayor número de casillas y juegan G6. Pero al jugar G6 se debilitan las casillas de color oscuro. Como pueden ver, estas casillas están débiles. Entonces en el ajedrez es muy importante controlar casillas, no tener casillas débiles y, y debo detectar cuáles son las casillas débiles de mi oponente. Y tengo que aprovechar y atacar esas casillas débiles. Enroque corto hacen las blancas, alfil F6 para que el alfil pueda contrarrestar las casillas débiles que tengan las negras. Alfil E3, caballo E7, y ahí vemos el alfil ya empieza a atacar a la torre de F8, el alfil de H6 está atacando,
y tienen dos opciones, o bien retroceder su alfil, o bien retirar su torre a la casilla E8. En este caso jugó la torre a la casilla E8, caballo E4. El objetivo es presionar, presionar al alfil en F6, alfil H8, pues no quiere cambiar los alfiles. El alfil ejerce cierta presión sobre el peón de D4. Alfil G5, una clavada contra el caballo, un ataque indirecto contra la dama. A6, y aquí vemos este principio de la pieza peor ubicada. El alfil se estrella contra su propio caballo, por eso es necesario que este alfil busque un mejor lugar. Desde aquí va a presionar al caballo de D5. Si se le ocurre mover este peón, el alfil va a tener ataque sobre el peón de E6. Recuerden que es muy importante que las torres se protejan mutuamente. Si observan aquí, estas torres no se protegen todavía. El alfil se estrella contra su peón, contra el otro peón, y la dama todavía no se ha desarrollado. Esto en el ajedrez es muy importante, desarrollar las piezas. Dama C7 para salir de la clavada. Y torre C1. Esta jugada es muy importante, porque esta torre en la esquina no tiene mucho poder, mientras que una torre en C1 apoya a la dama, la defiende, y aparte que hay un ataque indirecto contra la dama que está en C7. Alfil D7, capturamos al caballo, las negras capturan a la dama, y ahora vemos quién está mejor ubicado. De hecho, las blancas están mejor ubicadas porque pueden doblar sus torres. Tendrían dos torres dominando la columna C. Y otra cosa es que las negras tienen casillas débiles que son muy bien controladas por ese alfil. Su caballo está mejor ubicado que el otro caballo. Y aquí juega caballo D6. Ya por ahí están atacando la torre. La torre no puede moverse aquí ni acá tampoco. Tendría que irse a B8 o tal vez a F8. Pero la torre quedaría un poco mal ubicada. Torre B8. Como vemos, esta torre no está bien ubicada. Caballo E5. Presionan sobre el alfil y también presionan sobre el punto F7 junto con el otro caballo. Alfil F8. Y ahora el alfil se retira porque este alfil ya sabe que por aquí cumplió. Ahora quiere venir aquí para hacer un ataque indirecto sobre la torre. Recuerden que los ataques indirectos son más poderosos que los ataques directos. Ahí quiere hacer un ataque indirecto. F6, caballo D3, muy importante ya no volver al mismo lugar donde estuvo antes, sino a D3 para controlar estas casillas para que algún momento el caballo pueda ingresar a C5 y desde ahí presionar al peón de B7. Eso es muy importante en los movimientos del caballo. Y ahora vemos ahí el ataque indirecto contra la torre. Torre de 8. Y ahora vemos ahí lo que les decía, caballo C5, presionando en B7 y también presionando en E6. Deciden sacrificar y quedan ya en desventaja. El alfil regresa a su mismo lugar.
Y ahora, cuando ya tenemos ventaja, buscamos simplificar la posición. Simplificar la posición quiere decir cambiar piezas de igual valor por otras piezas de igual valor, con el objetivo de que haya menos piezas en el tablero, porque cuanto menos piezas hay en el tablero, más fácil puedo ganar. Y ahí pierden un peón. Y ahí buscan otra técnica de simplificación. Ataque doble está obligado a simplificar la posición. Y ahora, bueno, no podía, ya sabemos, no podía capturar acá el peón por el alfil. Y ahora en cualquier momento este peón va a ser, no va a hacer nada este peón. Rey F7, capturaron, hacen un sacrificio, capturan al alfil. Jaque, deciden no capturar al peón, el peón se queda ahí. Y ahora vemos que las negras tienen 5 peones, las blancas también tienen 5 peones, pero la ventaja es que este peón en cualquier momento puede caer, puede ser capturado, y las blancas tienen un peón pasado, bien protegido por otro peón, y el rey va a venir a atacar y eliminar este peón, y con eso es suficiente para que las negras tengan el triunfo. Bueno, acaban de eliminar un peón, con eso ya se acercan al triunfo, están tratando de eliminar un peón más, porque en los finales eso es lo que se hace. Primero defienden a su peón porque no pueden perder este peón, ya que defiende muy bien al otro peón pasado. Recuerden que en los finales se lucha por eliminar peones y proteger mis peones. Y ahora las blancas tienen 2 peones pasados que le pueden dar el triunfo. Y este peón les puede dar el triunfo. Y ahí tiene ya 2 peones pasados que son suficientes para el triunfo. Bueno, y siguió el juego y finalmente se rindieron. Bueno, está casi cerca que las negras se van a rendir porque ya este peón en cualquier momento va a ingresar. La única manera sería venir aquí con la torre, pero perdería su torre. Por esa razón se rindieron las negras. Ahora vamos a ver un video donde nos enseña cómo utilizar este principio de la pieza peor ubicada en el ajedrez. Voy a compartirles la pantalla y el sonido. Vamos a ver un video que nos enseña cómo hacemos para la pieza peor ubicada. Presten mucha atención. A los 18 años, empezó a hacer sus primeras operaciones en bolsa. A los 23, escribió su primer... En este vídeo vamos a estudiar la importancia del factor tiempo en el ajedrez. El maestro Richard Reti, uno de los mejores ajedrecistas de su época y sobre todo uno de los mejores y más didácticos maestros que escribieron sobre el ajedrez, en sus múltiples libros, Curso científico de ajedrez, Los grandes maestros del tablero
o Nuevas ideas en ajedrez, por solo citar algunos pocos, todos ellos excelentes libros que todo ajedrecista debería tener en su biblioteca. Si te interesan estos libros, te dejaré un enlace en la descripción del vídeo. En todos estos libros nos habla sobre el juego de posición y explica que básicamente hay dos tipos de posiciones: las posiciones abiertas y las posiciones cerradas. Las posiciones cerradas son aquellas en las que los peones están bloqueados y no pueden ya avanzar, con lo que la movilidad de las piezas está restringida. Y en este tipo de posiciones cerradas, el factor tiempo no es tan importante, ya que al estar cerradas las líneas de ataque, el adversario no puede invadir fácilmente en la posición enemiga, y por tanto, en este tipo de posiciones, se establece una lucha de maniobras en las que es más importante la correcta colocación de las piezas en sus mejores casillas que la rápida movilización de las mismas. Sin embargo, en las posiciones abiertas el tiempo es fundamental. Las posiciones abiertas son aquellas en las que se han cambiado ya unos cuantos peones, permitiendo el libre desarrollo de las piezas, que al no estar restringidos sus movimientos por los peones, pueden desarrollar toda su actividad y desplegar al máximo su potencia. Y en este tipo de posiciones, es decir, en las posiciones abiertas, es esencial un desarrollo de las piezas de la forma más rápida posible, y según dice Reti, no es necesario calcular tan exactamente la casilla de destino, sino que lo más importante es sacar las piezas cuanto antes de sus posiciones iniciales. Por ejemplo, no debe perderse tiempo en una posición abierta tratando de establecer un fianchetto. Y además nos dice que para hacerse una idea posicional del desarrollo, se pueden contar simplemente los tiempos de desarrollo, contando las piezas que se han puesto en juego por cada bando, y si uno de los dos bandos consigue ganar un tiempo al adversario en una posición abierta, puede asegurarse una pequeña ventaja. Reti nos habla de varias maneras en las que se puede ganar o perder un tiempo, y establece varias normas o leyes. La primera de ellas dice que si se efectúa una jugada de ataque que no implica desarrollo y el adversario responde con una jugada de desarrollo, entonces este último habrá ganado un tiempo. Por ejemplo, en la posición inicial, si las blancas comienzan con E4, las negras responden E5, después de caballo F3, las blancas desarrollan su caballo y atacan al mismo tiempo al peón de E5, ahora las negras contestan caballo C6, desarrollando su caballo y defendiendo el peón de E5, después de D4, las blancas desarrollan su peón y atacan al mismo tiempo al peón de E5, ahora las negras, al hacer E por D4, no están haciendo un tiempo de desarrollo, pero si las blancas recapturan el peón, como no habrán hecho un tiempo de desarrollo, entonces el desarrollo estará equilibrado. Ahora las blancas continúan alfil C4, en lugar de atacar o utilizar un tiempo para desarrollarse, a lo que las negras continúan alfil C5, desarrollando otra pieza, y si en este momento contamos los tiempos de desarrollo, vemos que las blancas tienen 1, 2 y 3 piezas desarrolladas, es decir, el caballo de F3, el alfil de C4 y el peón de E4, mientras que las negras también tienen 3 piezas desarrolladas, el caballo en C6, el alfil en C5 y el peón en D4. Así que por tanto los dos bandos están igualados en cuanto al desarrollo. Si en este momento las blancas hacen la jugada caballo G5, esta jugada ya no es correcta porque es una jugada que no contribuye al desarrollo de las piezas, sino que interrumpe el propio desarrollo para realizar una jugada de ataque. Ahora las blancas están amenazando capturar en F7, que atacaría a la dama negra y a la torre de H8. Y si ahora las negras hicieran la jugada caballo E5, para defender la casilla F7 y atacar al mismo tiempo al alfil de C4, esta jugada parece que es una jugada muy buena, ya que defiende en F7 y ataca al mismo tiempo al alfil blanco. Sin embargo, las negras cometerían el mismo error que las blancas, ya que utilizan una jugada de ataque en lugar de una jugada de desarrollo. La partida continuaría caballo por F7, atacando a la dama y a la torre, y después de caballo por F7, las blancas continuarían alfil por F7 jaque, y después de rey por F7, las blancas continuarían dama H5, dando jaque al rey negro, y luego las blancas van a recuperar la pieza capturando C5 y van a quedar con ventaja, ya que después de G6, las blancas continuarían dama por C5 y están amenazando capturar el peón de D4, así que las blancas van a ganar un peón, ya que la única forma de defender el peón sería con la jugada dama F6, defendiendo el peón, pero entonces el peón de C7 queda desprotegido y las blancas lo capturan con dama por C7, así que las blancas quedarían con ventaja.
Sin embargo, si retrocedemos hacia atrás después de la jugada caballo G5, ya hemos dicho que esta jugada es un error porque las blancas no desarrollan una pieza, sino que interrumpen su propio desarrollo para realizar una jugada de ataque. Y ahora la defensa correcta para las negras sería utilizar una jugada de desarrollo, ya que estamos en una posición abierta y el desarrollo es fundamental. Así que ahora la defensa correcta para las negras sería hacer caballo H6, defendiendo el punto F7, y las negras se defienden utilizando una jugada de desarrollo, y como estamos en una posición abierta, se trata de una ventaja, ya que las negras se están adelantando en el desarrollo. Para comprender esto más claramente, vamos a continuar como en la variante anterior y vamos a ver la diferencia. Si ahora las blancas hacen caballo por F7, atacando a la dama y a la torre, las negras continuarían caballo por F7, y después de alfil por F7 jaque, las negras continúan rey por F7, y después de dama H5 jaque, las blancas van a recuperar la pieza capturando en C5, pero después de G6, dama por C5, ahora vemos la diferencia. La diferencia entre esta posición y la posición anterior es que ahora las negras tienen su caballo en C6 desarrollado, que además defiende el peón de D4, así que las negras quedan con ventaja. Ahora van a poder continuar con D6 o incluso con D5 para abrir la posición y atacar contra el rey blanco, y las negras tienen ventaja. A modo de ejemplo, vamos a continuar una partida que se jugó en París en 1845 entre Greville y Hurwitz, en la cual las negras ganaron muy rápidamente. Ahora las negras hicieron D6, desarrollando una pieza y atacando a la dama blanca, a lo que las blancas contestaron dama D5, dando jaque al rey negro, pero esta jugada nuevamente es otro error, porque permite a las negras defenderse con una jugada de desarrollo. Las negras hicieron alfil E6, y las negras se defienden del jaque con una jugada de desarrollo, con lo que ganan más tiempos todavía. La partida siguió dama B5, y ahora las negras, que ya tienen una importante ventaja en el desarrollo, se prepararon para el asalto final e hicieron la jugada caballo E5, centralizando su caballo y preparándose para atacar definitivamente al rey blanco. Ahora no sería correcto capturar en B7 con dama por B7, porque supondría una nueva pérdida de tiempo y permitiría a las negras desarrollar todas sus piezas y preparar el ataque definitivo contra el rey blanco. En la partida, después de la jugada caballo E5, las blancas hicieron F4, intentando expulsar al caballo negro del centro, pero esta jugada también es un error, porque las blancas no desarrollan sus piezas, sino que hacen jugadas de ataque aisladas, y ya hemos dicho que en una posición abierta lo más importante es el desarrollo de las piezas. Ahora las negras hicieron alfil C4, y las negras preparan el ataque final y colocan sus piezas en posiciones amenazadoras con ganancia de tiempo, ya que ahora al estar atacada la dama, las blancas no tienen tiempo de desarrollar sus piezas normalmente. La partida siguió dama B4, a lo que las negras continuaron dama H4 jaque y las negras están ganando. Por ejemplo, ahora no sería posible rey D1, porque las negras continuarían dama G4 jaque y después de, por ejemplo, rey D2, seguiría dama E2 jaque mate. Y después de la jugada dama H4 jaque, tampoco sería posible rey D2, porque las negras continuarían dama F2 jaque y después de rey D1, que es jugada única, seguiría dama E2 jaque mate. Así que por eso en la partida, después de la jugada dama H4 jaque, las blancas hicieron G3 para defenderse del jaque, pero las negras continuaron dama G4 y están amenazando dama E2, que sería jaque mate, y las blancas están completamente indefensas. Ahora las blancas hicieron dama D2, intentando defender la casilla E2 para impedir el mate, pero las negras continuaron caballo F3, dando jaque al rey blanco y al mismo tiempo atacando a la dama blanca, así que en este momento las blancas abandonaron. Una partida muy instructiva. Si te interesan los libros de Reti, te dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos, Muy bien, entonces tal como vimos en el video, es muy importante que nosotros podamos hacer jugadas de desarrollo y que estemos preparados para posibles errores que puede cometer nuestro oponente. Por decir, si las blancas juegan E4 y las negras juegan
E5. Y digamos que juega, digamos, caballo F3. Y aquí las negras juegan, por decir, a ver, alfil C5. La pregunta es, ¿cuál sería la mejor jugada que podrían hacer las negras? ¿Cuál sería la mejor jugada que podrían hacer las blancas en esta posición? Escríbame al chat del Zoom cuál es la mejor jugada que ustedes harían si fueran piezas blancas. Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían si fueran las blancas. La pregunta es, ¿cuál es la mejor jugada con las piezas blancas en esta posición? Ya pueden escribir al chat del Zoom. El chat del Zoom está habilitado. Vamos a ir leyendo las respuestas. Caballo por E5, dice Alejandro. Franco dice alfil C4. Arturo dice caballo C3. Arturo dice caballo C3. Otros dicen alfil C4. Y también tenemos caballo por E5. Caballo por E5 también tenemos. Ahí tenemos varias respuestas. Vamos a ver qué dicen sus compañeros. Austin dice caballo C3. Bianca también dice caballo C3. H. Yui, caballo C3. Nicolás Rodríguez, caballo C3. Bueno, vamos a dar un minuto más para que me envíen su respuesta los que todavía no la han hecho. Escríbame al chat del Zoom la mejor jugada para las blancas en esta posición. Carlos Tadeo dice alfil F4. Carlos Tadeo dice alfil F4 no se puede, Carlos Tadeo. Podría ser alfil C4, sí. Porque esta es la casilla F4 y el alfil no puede llegar a la casilla C4. Alfil C4, sí, Carlos Tadeo, corrige tu respuesta. Ann dice caballo C3. Listo, Carlos Tadeo dice alfil C4. Ann dice caballo C3. Muy bien, parece que ya todos han enviado sus respuestas. Así que vamos a cerrar el chat del Zoom. Vamos a ver aquí cuál sería la mejor respuesta. Caballo E5 es una buena jugada, pero hay un riesgo. Que si las blancas, si las negras juegan dama H4, hay un problema, te amenazan con hacer el mate pastor y también te atacan el peón. Y si juegas dama F3, pues estás defendiendo, pero te pueden jugar F5 y si juegas ahí,
luego te atacan el caballo y el alfil en algún momento va a capturar. Es un poco arriesgarse porque este peón va a ser capturado. Entonces, caballo 5 es muy arriesgado en esta posición. En vez de eso, sería mejor lo que han dicho, caballo C3, y ahí sí podemos ya capturar, ¿no? También podría ser alfil C4. Desarrollo, alfil C4, y luego podríamos hacer incluso un enroque, y ya una vez que hacemos enroque nos capturamos este peón. Entonces, a veces el oponente nos juega algo que no pensamos. Hay que estar preparados. Muy bien, esa ha sido la clase del día de hoy.